¿Cómo están, queridos amigos? Estamos aquí nuevamente en nuestro programa Al lado de Hashem, junto a Rodolfo Torres, y tenemos un invitado muy especial, al obispo Alfred Cooper. ¿Cómo está, don Alfred? Muchas gracias por esta invitación, Ariel, que al lado de Haresh, qué bueno poder estar meditando juntos en lo que es el momento que vivimos y lo que está ocurriendo también en Haaretz, la tierra y todo lo que significa proféticamente para nosotros. Sí, así es. Hoy día tenemos una pequeña modificación del programa, ya que Ariel Toro, que vive en Beersheba, se excusó de no poder participar. Lo que pasa es que cada cierto rato suenan las sirenas, entonces dice voy a estar tocando y las sirenas y los nervios. Eh, Mm, Así que un abrazo a Ariel Toro, bendiciones a todos mis amigos israelíes, sí, tengo mis hijos allá, y que pronto esto va a pasar. Todos sabemos que en un momento esto se calma y que sí, no solamente está el gran escudo que se llama el Kipat Barcel, no sé cómo es en español eso, que es el escudo, Cúpula de impresionante. hierro, cúpula Ha de hierro. la funcionado cúpula de muy bien. hierro, pero también está la Shejinah, la presencia divina, que es lo más importante, que Sí, mantiene tranquilo sí. tanto a los judíos, a los cristianos y a los musulmanes que viven en Israel, que les llega a todos Claro. por igual. Bueno, querido obispo, queremos iniciar esta conversación. Cuéntenos un poco sobre su vida, su desarrollo pastoral, Ya, el cargo que usted tiene, qué es lo que hace, para que lo conozcan, déjenme por favor. presentarme un poco porque quizás no hay muchos que me conocen. Me llamo Alfred Philip Cooper Rickards Chávez. Soy anglo-chileno, por ahí se metió un Chávez, no sé dónde. Por eso me mandaron a Inglaterra a estudiar en un colegio católico a los 13 años. Allí me convertí en un ateo leyendo eh, Sartre, Camus y otros. Y después en la Universidad de Bristol, donde terminé mis estudios universitarios, allí durante un viaje a Portugal me encontré con unos cristianos y ellos me hablaron del Cristo resucitado. Yo era marxista en ese tiempo, era existencialista, como ya dije, por Sartre, ateo, y en realidad un muy típico ejemplo de un joven hoy. ¿Ah? Estamos adelantados a nuestro tiempo en esos días. Y cuando me hablaron del Señor, inmediatamente hice lo que siempre hacía, un poco me mofaba de ellos, cómo podían creer cosas así tan fuera de tiempos, no tan anacrónicos. Pero me quedó dando vuelta eso del Cristo resucitado. Y 2 días más tarde, haciendo deo por España, decidí tomar una decisión. Si era verdad que Cristo había resucitado después de todo, no había nadie más que había resucitado. Los huesos de Buda estaban ahí, los huesos de Mahoma estaban ahí, etcétera. No hay tumba vacía. Así que dije, voy a hacer un experimento. Y le pedí al Cristo resucitado si me podía escuchar, ahí en esa calle, afuera de Segovia, viajando hacia Portugal, a dedo como hacíamos, que si estaba siempre, que entrara a mi vida. Fue inmediato, fue inmediato. La gloria de Dios descendió sobre mí totalmente inmerecedor y no pude negar de ahí en adelante la presencia de Jesús. Me dio un hambre para leer la Biblia, por ejemplo, y empecé a leer la Biblia. A todos los que me llevaban en sus autos le hablaba de Cristo, una cosa impresionante. Es la presencia, ahora sé, del Espíritu Santo. Pero mi vida anterior había estado llena de demonios, de droga, todo tipo de cosas. Todos salieron con la presencia de Jesús y durante el año fui cambiando. De ahí volví, terminé mis estudios teológicos en Inglaterra y volví a Chile en 74. Me encontré, me enamoré con Hillary, hija de misioneros, criada entre los mapuche, y empezamos a plantar iglesias en el sector Barrio Alto. Ahí hemos estado todos estos años. Cuando llegamos no había nadie, no había ninguna otra iglesia no católica. Ahora hay por lo menos 50 y de las nuestras varias también que hemos plantado. Y la nuestra en la Trinidad de las Condes, una iglesia que ahora con, con Zoom, ¿no es cierto? Hemos crecido a casi, bueno, tenemos audiencia de 2000 personas, que nos tiene maravillado, pero
Ha sido una iglesia que ha crecido más que nada ganando gente nueva con encuentros matrimoniales, cursillos y así. Esa ha sido un poco mi trayectoria de pastoral, como me veía. Aunque es emocionante escucharlo cuando habla eso, porque bueno, yo también he tenido como, puedo decir que converso con ese muchas veces, y es increíble cómo es real, es súper real, es algo que uno vive, ¿no? Yo también no creía mucho, decía que estas cosas de cuentitos, de barbones, no tiene sentido, pero de Ya. repente, no sé, es muy bonito escucharlo, me emociona, pero ¿sabes? Me gusta mucho juntarme con los cristianos porque tienen la presencia divina, yo lo noto tan fuerte, es algo increíble como que Dios Ya. está en ciertas personas más cerca, o algunos logran acercarse, y es tan bonito, por eso me siento tan agradable con los cristianos. Incluso debo confesar, una vez un rabino me dijo, oye, yo a veces me siento mejor con los cristianos que ustedes, porque están tan pegados a Dios, o a Jesús, o a la presencia divina, es algo increíble. Es el Espíritu Santo, Ruach, Ruach, quien sopló en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Jesús lo presenta como una persona. Entonces, en la mañana hoy me levanté muy temprano y pasé mucho tiempo a solas con la persona de Ruach, lo cual te llena, te guía, te enseña de palabra, de la escritura y te llena en todo sentido. así es. Oiga, Alfred, ¿nos podría contar un poco? Sabemos que está estudiando un doctorado, el tema que está trabajando ahora, un poco de qué se trata, de ese Sí. tema. Mira, yo pensé que a los 65 años iba a jubilar, ahora tengo 71 y por eso dije, "Ah, es tiempo de hacer un doctorado, pero por placer. Y Sí. el doctorado lo estoy haciendo en Oxford, en the Oxford Center of Mission Studies, muy lindo. Y es un doctorado no presencial, aunque tengo que ir 5 semanas al año, pero obviamente este año no pudimos ir. Y es en pleno Oxford, en todas esas magníficas bibliotecas con el Bodleian Library, todos los colleges. No, enamorado de Oxford. Y ahí estoy haciendo un doctorado con relación a Hoover, los inicios del movimiento evangélico en Chile. Ya. Entre 1902 y 1909, él y su iglesia empezaron a orar y buscar a Dios y querían saber si se podía vivir el libro de los Hechos de los Apóstoles, como ahí lo vivieron los primeros cristianos. Y él dijo, sí, es posible, pero el impedimento soy yo, acá, corazón. Y así empezamos. Y en 1909 un derramamiento del Espíritu Santo tan fuerte que eso explotó por todo Chile y al día de hoy los evangélicos son herederos de aquello, de ese movimiento, de ese avivamiento. Estoy estudiando su teología, cómo Hoover pasa de ser metodista, metodista pentecostal, y también cómo en realidad, cuáles son los énfasis principales que él tiene. Nunca he visto que alguien haya hecho ese trabajo y quiero hacerlo como un doctorado. No, súper interesante. Va a ser interesante, ¿no es cierto, mi hermano, para el mundo evangélico, tener eso documentado y para poder replantear, refundar, si quieren, la, la, el fuego, el calor del Espíritu Santo que ellos conocieron. súper. Oiga, Alfred, hace poco tuvimos elección acá en Chile. Sorpresa, quién sabe, un nuevo cuadro político, pero sí empezaron algunos cristianos, partidos cristianos, a empezar a meterse en política. ¿Cómo ve ese movimiento? ¿Cómo cree cómo les fue a los cristianos? No sé si está tan metido Bueno, en los sí, estuve resultados. muy metido. Ya, Lo tomé como una de mis banderas para mi cargo de representante protocolar. Quise apoyar a los valientes cristianos. Por ejemplo, gente como Antares Varela con el Partido Conservador Cristiano, que aunque no ganaron mucho ellos, sí ganaron muchísima experiencia. Han lanzado un partido político, eso es tremendo. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho compromiso. Pero otros fueron con partidos políticos, entonces tenemos hoy 4 cristianos en la constituyente. Increíble, 4 evangélicos. Luciano Silva, disculpa, Luciano Silva, Ruth, eh,
Ruth, se me olvidan los nombres. No Arboe, algo así. Eh, lo puedo ver ahora si quieren. Ok, pero Eh, quedaron cuatro. ¿Y cree que Quedan hay cuatro. influencia en los valores judeocristianos tradicionales o de la fe? ¿Podrá tener alguna influencia en la redacción de la Constitución, usted cree? Obviamente lo que tienen que hacer ahora es encontrar aliados dentro de la constituyente, gente cristiana de diferentes caminos, gente con los mismos valores, y en ese sentido creo que sí, porque son fuertes ellos, o sea, van a hacer una influencia en el sentido de que van a tener que saber qué hacer con ellos, porque con la configuración de la presente constituyente, hay gente que está como ahí, podríamos decir, independientes, como, bueno, Benito Baranda, por ejemplo, él es cristiano, pero figura en los asientos del otro lado. Claro. Entonces, va a haber mucho trabajo encontrando a esas personas y proponiendo, por ejemplo, en el tema de la vida, de los sacrosantos de la vida desde su concepción, temas eutanasia, temas como estos, ¿no es cierto? Cómo una constitución protege la vida. Ahí va a haber un gran debate. También en áreas como bueno, libertad de religión y de expresión. Se ve cada vez más coartada aquella. Y en muchos países definitivamente no existe. Hay persecución de cristianos, como ustedes saben, de judíos. Y en China hay persecución de todas las religiones, por ejemplo. Están todas tratando de hacer un programa de cultura china, ¿ya? Sinization lo llaman en inglés, sinización, que es muy terrible porque meten a personas a campamentos donde tienen que, les lavan el cerebro para que no sigan creyendo la religión que sea. Eso es muy serio. Así que nuestra constitución tiene que proteger contra ese tipo de bullying. Sí, porque se habla un poco de que se quiere poner un Estado laico, pero no como una separación, sino como un laicismo generalizado. Y hablaba mucho con Rodolfo que quieren sacar de todo lo público la religión, prácticamente sacar Sí. de los gobiernos, del ejército, de los juramentos, de los públicos. Les preocupa eso o no? Nos preocupa, no es el fin del mundo, la iglesia siempre ha sobrevivido Sí. en la penumbra, en la oscuridad, en el anonimato, pero si tenemos esos puestos, como por ejemplo el mío, representante protocolar, eso me ha logrado, hay que aprovecharlos. Capellán, fui capellán en La Moneda por 4 años. Escribí un libro al respecto llamado Desde el Palacio, que da todos los pormenores de cómo son influyentes estos cargos, cómo pueden apoyar, estar al lado de gente, orar con ministros, trabajar junto a ellos. No, sí, en muchos sentidos, muchos sentidos, Mm. son, son cargos útiles que se pueden usar bien. Tenemos libertad de religión, tenemos en este momento algo que no sé si hemos aprovechado bien, pero en cada institución, establecimiento educacional se requiere ofrecer religión y evangélica. Entonces ahí no hemos tenido los profesores como necesitábamos por un decreto presidencial que firmó el otro día también. Se extiende eso a personas que no tienen necesariamente un título universitario, una licenciatura en educación, pero sí pueden hacerlo por que algunos pastores los nombran. No es lo ideal, obvio. Así que todo aquello pudiera, pudiera estar en juego. No estoy seguro, no estoy seguro si va a ser tan así. Hay grados y grados de secularismo en la separación de Estado e Iglesia. En realidad, al comienzo nada más que el Estado no fuera controlado por la Iglesia, Claro. como antes era, ya no. Pero eso no significa que el Estado no puede apoyar la religión, pueden orar, como nuestro presidente acá rato dice, Dios bendiga.
como los Estados Unidos, donde el mismo dólar dice en Dios confiamos. Un Estado laico no significa que tiene que ser un Estado ateo, muy pocos lo son. Hay algunos tipos de laicismo que son ateos, como el de Francia, pero aún ahí se protege, se permite que gente tenga su religión, pero no permiten religión en los establecimientos públicos. Ah, Claro, yo no sé si esta constitución va a poder lograr eso. Hay demasiado creyentes en Chile, pues hay 70% por lo menos. sí, Así que es muy poco probable que van a lograr esa. así es. Oiga, Rodolfo, el profesor Rodolfo quiere hacerle unas preguntas. ¿Cómo está, Eh, profe? Muy bien, pues estimado obispo, le agradezco ¿Cómo van mucho. esas instituciones suyas? Sí, sí, está muy activa, Ya, trabajando duro y preparándose para el tiempo que viene, que es bastante complejo. Yo en primer lugar quisiera darle las gracias, estimado obispo, por aceptar nuestra invitación ya. para este programa de televisión que se llama Al lado de Hashem. Sí, Y es muy importante para mí decirle que este programa se emite por Espiritual Televisión, sí. un canal para la gloria de Dios, que De es mi un canal hermano Lino abierto. Ormachea, ¿no es Sí, verdad? El obispo Lino. él es el presidente del directorio en este momento de la Sí, Fundación Espiritual Televisión. Llega muy a bien. toda la región de Valparaíso, está Sí. haciendo intensas gestiones para llegar a todo Chile y ser una alternativa o un complemento a TNE. ¿Ah? No Muy buen competencia a trabajo. TNE, no competencia a TNE, pero sí un complemento. Así No, que pero le ya agradecemos. hay varios grupos ya que están trabajando ahora con Facebook, como ustedes, y se puede hacer muchas cosas. Así que felicitaciones a Lino por el buen trabajo que hace. Exacto, y a Marcela A, Arancibia, que es la directora ejecutiva de Espiritual Televisión, a que todos. nos ha ayudado mucho para que este programa se desarrolle. Estimado obispo, siguiendo con el planteamiento que le hizo mi amigo Ariel, escuchando a varios de los constituyentes, ¿ah? Bueno, le comparto la alegría en primer lugar de que hayan 4 evangélicos. Sí, es un Yo gran solamente logro. sabía de 2, pero por lo menos le comparto que la ONG Chile Cristiano promovió mucho, trabajó muy estrechamente con Jorge Arancibia y Ruggero Cosi. Ya. El primero, el ex almirante de la Armada, comandante y jefe de la Armada, que fue senador, Ruggero Cosi, un joven abogado, profesor de Derecho Constitucional. Ambos son católicos, pero católicos de corazón. Trabajamos mucho por ello y logramos que ambos fueran reelegidos con la primera mayoría. Esto lo hicimos un poco incluso en contra de algunos pastores que pensaban ayudar a apoyar a algún candidato evangélico, pero que iba como independiente. Este candidato independiente en el Distrito 6 sacó bastante votos, pero como iba solo, absolutamente solo, no tuvo ninguna posibilidad de llegar. Mire, escuchando a varios de los constituyentes, y yo creo que tengo una entrevista con uno de ellos en los próximos días, que es de Villa Alemana, ¿no es cierto? Creo que la idea del establecimiento de un Estado laico en Chile es muy real, por lo que ellos dicen, ¿eh? Y de hecho, las propuestas constitucionales, diría yo, del Frente Amplio y del Partido Socialista específicamente, dice así, mire, ellos describen así la futura constitución. La nueva constitución debe reconocer expresamente la laicidad del Estado y garantizar explícitamente la separación entre Estado e Iglesia y la libertad de conciencia y el culto como derechos diferenciados. El reconocimiento de la objeción de conciencia no podrá utilizarse para impedir el ejercicio de derechos de terceros reconocidos por la Constitución o las leyes. Liberar a la política de la influencia de grupos de presión implica a su vez consagrar la total separación del Estado de cualquier iglesia u organización religiosa, respetándose la diversidad de manifestaciones de credo, lo cual debe también traducirse en el ámbito educacional. Este principio implica además la supresión de símbolos, signos, señales, sacramentos, adoctrinamientos, juramentos, invocación, ritos y rótulos en el ámbito público, lo cual debe ser traspasado al sistema educacional, es la posibilidad de un Estado laico. Yo quisiera que usted ampliar un poquito Ese esa es un, opinión, pero tomando en cuenta, sí, tomando en cuenta, por ejemplo, el laicismo inglés, que el primer ministro Tony Blair calificó como laicismo agresivo. Acuérdese que en esta Inglaterra no hay separación de Estado e No, Iglesia, no, eso lo tengo claro. Pero sí hay pero, como pero una el separación religiosa. laicismo, sí, pero el laicismo
Acá lo que está pretendiendo ese agrupamiento Frente Amplio va a ser derrotado ampliamente. Les espero decir una cosa. Nosotros vamos a ser igual de vigorosos para el otro lado. Nosotros vamos a predicar más que nunca en Chile y vamos a buscar mantener todo lo que ha sido Exacto. nuestros derechos hasta ahora como iglesia y bien pueden tratar de hacer aquello como es un laicismo francés extremo, pero lo vamos a resistir con todo, porque, como digo, 70% de Chile es creyente. Ellos pueden ser una minoría que no es creyente, pero la creencia, la vida espiritual es parte de una cultura, parte de la realidad humana. Así que, ¿quiénes son ellos para truncar la realidad humana, especialmente de tantos chilenos? Así que sepan desde ahora que no van a triunfar, al contrario, van a encontrar que tanto dentro de la constituyente como otras las fuerzas van a estar en contra de ellos. Digo eso de partida, ¿no es cierto? Obviamente esa es la visión extrema laicista. Y nosotros los cristianos y los que no son cristianos también todos debemos levantarnos y oponernos, a hablar franca y abiertamente estas cosas. No escondernos. Uno de los temas que ocurrió este fin de semana pasado es que entiendo los cristianos no salieron a votar. Y eso es parte de lo que ellos saben. Por lo tanto, las fuerzas militantes, hay que felicitarlas porque ellas saben movilizar a todos sus jóvenes. Miles y miles de jóvenes ahí uno veía en la... ¿Por qué están ahí? Porque alguien les dio una orden. Ustedes tienen que ir a votar. Los pastores, no sé si dieron una orden a su gente. Vayan a votar. Si lo hubiesen hecho, 1.200.000 votantes evangélicos habrían salido a votar y habrían cambiado la historia de Chile. No quiero repartir culpas porque algunos tienen convicciones al respecto y piensan que no deben salir a votar, que no deben inmiscuirse en política. Yo estoy completamente en desacuerdo con esa postura. Los cristianos tenemos un deber cívico y si no lo ejercemos le damos el lugar al diablo mismo. Y muchos de estos grupos tienen una inspiración de verdad diabólica. Violencia, odio, destrucción, anarquía, sin nada para poner en su lugar. Y siguiendo modelos y patrones que han fracasado en todo el mundo. Por lo tanto, es muy importante que los cristianos entiendan el rol que tenemos hoy de abiertamente, valientemente hablar estas cosas en la arena pública también. Entonces yo creo que ellos van a intentarlo, obviamente, porque su inspiración es de lo que leen de otras culturas, pero en Chile no lo van a lograr. Bueno, estimado obispo, yo quiero confesarle de corazón que como evangélico, escuchando su discurso, me siento realmente bendecido y honrado de tenerlo a usted como representante nuestro ante el Supremo Gobierno, porque usted está diciendo las cosas que nosotros llevamos en el alma y Sí. usted, por el alto cargo que cumple, que desarrolla, tiene la posibilidad de expresarla. Pasando un Sí. poquito a otro tema que tiene que ver con la política internacional. Escuchamos de usted en su momento que cuando fue con su esposa a visitar la tierra de Israel y Sí. aterrizó ahí en el aeropuerto de Tel Aviv, besó la tierra santa de Israel. Dígame usted, ¿cuál cree que debería ser la actitud de los evangélicos, de los cristianos, de los evangélicos Ya. particularmente hacia con Israel, cuando nosotros vemos el ejemplo de los evangélicos norteamericanos que tienen un compromiso tan firme y sólido con Israel, ¿no es cierto? Y presionan al Congreso americano, a su presidente, para que apoye, y lo cual han conseguido con mucha facilidad. Parece que esto aquí en nuestro país es un poco más tibio, un poco más suave. Hay acá un poco de todo. Ahora acabo de estar hablando con un amigo español mío, Samuel del Coso, quien está muy activo con amigos de Israel. Conozco la institución. Y nosotros debemos ser amigos de Israel, pero también amigos de los palestinos, obviamente, llamados palestinos, amigos de todos los grupos, pero hay algo especial cuando uno
aterriza ahí y siente la presencia de Dios, leyó su Biblia, sabe de que la salvación vino por los judíos, que el Mesías vino por el judío, y saber de todo lo que vivieron, han vivido en todos estos siglos de persecución y increíble. Uno no puede hacer otra cosa sino estar de su lado en el sentido de decir, aquí estamos, ¿cómo los podemos bendecir? ¿Cómo los podemos ayudar? Eh, Obviamente nosotros somos quienes creemos en su Mesías y entonces también decimos que el Mesías ha venido y que es Jesús y que es, bueno, en el caso mío, por ejemplo, conociendo a Jesús, conocí al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Señor Jesús me mostró quién es Él, ¿ya? Pero cuando estuve yo en Israel y estuve con judíos mesiánicos, y además después con cristianos, llamémoslo palestinos, porque eso es lo que se autodenominan ellos, yo noté que nunca ellos se juntaban a orar. Y entonces yo diría que, al igual que pasó en Irlanda, cuando en las cárceles los terroristas protestantes y los terroristas católicos se encontraron y se convirtieron a Jesús, vinieron algunos y se entregaron a Cristo a ser verdaderos cristianos, no cristianos políticos nomás. Ahí empezó algo nuevo en Irlanda que ha llevado a una tremenda paz. De la misma manera, yo sentí siempre que eso es algo importante. En ese proceso, los cristianos debemos ser amigos de Israel. ¿En qué sentido? Estar en contra de la persecución, en contra de estos intentos de bloquearlos económicamente que parece que han fracasado, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, pienso que debemos también dar un mensaje que Cristo es para todas las naciones y quisiéramos ver sanidad allí. Por lo tanto, nosotros como cristianos, yo creo que así efectivamente funcionó Jesús, ¿ya? Él estuvo con todos en ese momento y nos mandó a todas las naciones, obviamente. Hay algo especial con el pueblo judío, eso sí, porque nosotros los amamos. Me ha pasado mucho que por ejemplo, estuve en un aeropuerto hace poco, vi a una señora judía que estábamos conversando y de repente me vino una palabra para ella. Dije, tú eres amada por tu Dios. Y empecé a hablarle, salían palabras de mi boca y ella se puso a llorar porque necesitan tanto sentir el amor de una iglesia que ellos han pensado, se ha dedicado a solo perseguirlo y destruirlo. Eso es terrible. Entonces hay que cambiar eso. Debemos abrazar y amar a este pueblo que se ha sentido tan rechazado por los cristianos. La palabra misma cristiana ya los hace empezar a temblar un poco, no saben qué pensar, qué viene. Entonces, creo que firmemente, cuando fuimos con mi esposa, sentí la presencia de Dios de la cual hablaba Ariel, presencia tan grande, me besé esa tierra bendita, eh, tierra que desgraciadamente está en tanta disputa y derrame de sangre estos días por el odio, por los mismos demonios inmundos que entran ahí. Así que Le yo diría comparto. que por ahí va mi tesis. Sí, por supuesto, le comparto algo que a mí me impresionó mucho como chileno, como evangélico, que unos miembros relevantes de la comunidad judía en Chile, la Sí, semana pasada se reunieron y llevaron una carta promoviendo la paz y la concordia. Personeros judíos llevaron una carta promoviendo la paz y la concordia a las oficinas de la Embajada Palestina en Chile, que es la fantástico. persona de don Oscar Kleinko, que nosotros lo recordamos esto para rendirle un homenaje. Gracias, obispo. Ahora sigue mi amigo Maravilloso. Ariel Markovich con usted, si tiene más preguntas, estimado Ariel. No, ya se nos está acabando el tiempo. Yo Se me va el solamente, avión. sí, solo decirle que, o sea, yo cada vez quiero más a los cristianos. ¿Qué le puedo decir? Están totalmente bendecidos, es una cosa increíble. Tal como dice Bibi Netanyahu, Ya. y claro, yo
insisto, desde Shomer Israel, movimiento que hemos fundado con varios evangélicos, la solución de Chile es que vuelvan a ser buenos cristianos. Se acabó el problema. O sea, es tan simple decirlo, pero tan difícil que lo entiendan. Pero en serio, háganse buenos cristianos, conozcan un poco más, estudien, por lo menos ámense como a sí mismos. Sí, Tan sí, potente eso, se soluciona el 90% del problema. Así de simple. No, sí. no, sé que es difícil para muchos entenderlo. Yo también mucho tiempo fui ateo y no creía en nada, a pesar de estar en un colegio hebreo y siempre seguir las tradiciones judías, porque el ateo judío siempre hace Shabbat igual y reza, no sé por qué, porque está metido dentro de nuestra cultura, es como imposible desligarse. Pero el cristianismo es la solución y obviamente el que va contra eso podrá hacer daño un tiempo, sí, podrán apagarlo, sí. Los comunistas lo intentaron con una fuerza mucho más poderosa, pero es absurdo, ¿no? No tiene, es luchar contra Dios. ¿Qué sentido tiene? El que te quiere dar todo, ¿por qué quieres luchar contra eso? No tiene ningún sentido. Ya. Bueno, gracias amigos por esta invitación, Rodolfo, Ariel, ha sido un hermoso momento y gracias a Dios que no se tuvo que hacer desde el auto, habría sido muy complicado. ¿cierto? Que la bendición del Señor esté sobre ustedes, sobre nuestra nación. Desde la elección hemos tenido varios alientos de parte del Señor mismo que nos ha ido mostrando cosas con relación a la economía, que efectivamente eh, hay gente que tiene fantasma, idea de que todo se va a derrumbar. Yo no creo, yo creo que va a haber una razonable conversación dentro de la constituyente que vamos a estar todos monitoreando. Al fin del año van a haber elecciones presidenciales y parlamentarias, así que tienen que portarse bien todos. Yo creo que va a ser un año sorprendentemente creativo. Que el Señor lo bendiga. Muchas Gracias. gracias. Los mismos empresarios ayer, ¿no es cierto? Sí, Pidieron certeza jurídica. Así que es ya. muy importante su llamado, obispo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas Ok, gracias. Dios Buen los viaje. bendiga. Chao. Gracias. Gracias, obispo. Bueno, continuando con nuestro programa, después de esta interesante entrevista con el obispo Alfred Cooper, vamos a conversar sobre un tema que se llama la judeofilia, que es el amor hacia el judaísmo, el amor hacia Israel, y que coincide con un escrito que está en el Génesis que dice, bendice los que bendito los que te bendicen, maldito los que te maldicen. Entonces hay gente, como el profesor Rodolfo, que ha estudiado mucho este tema, que le gusta, le apasiona, y quiero que si nos puede comentar, Rodolfo, para que conozcan nuestros auditores, qué es la judeofilia. Mira, quisiera empezar diciendo, deseando a todos los evangélicos, los chilenos en general, dándoles mis deseos, mis parabienes, de fe, de confianza, de que Dios tiene el control de todas las cosas y Dios es el que permite, ¿no es cierto?, o prohíbe que se desarrollen algunas cosas, así que con mucho ánimo y mucha confianza. Mira, yo comienzo haciéndote el siguiente comentario, estimado Ariel. En estos días que se desató, ¿no es cierto?, esta ininterrumpida actividad terrorista de parte de Hamas hacia Israel, ¿no es cierto?, en que ya nos acercamos o pasamos, porque cada día son más los misiles, más de 3.000 misiles cayendo, y algunos están cayendo incluso en territorio sirio, en territorio libanés, ¿no es cierto? Aparece muchas personas, principalmente evangélicos, en las redes sociales, expresando su afecto por Israel, haciendo oración por Israel y expresándole sobre todo el apoyo por Israel. Entonces, yo vi un par de críticas en las redes sociales que decían, ya empezaron los idólatras de Israel. Ya empezaron a aparecer los idólatras de Israel. Entonces nos acusaron de idolatrar, a ser un ídolo de Israel para nosotros. Entonces yo quisiera explicar por qué razón sucede esa reacción, ¿no es cierto?, de muchos evangélicos, no de todos, pero de muchos evangélicos, de apoyar a Israel en este conflicto, ¿no es cierto?, en esta situación. Es decir, este amor por los judíos tiene un nombre técnico que se llama judeofilia. ¿Y qué es lo que es la judeofilia y por qué existe? Y yo quisiera explicar esto, ¿no es cierto? Yo quisiera explicar esto con un pasaje de las Escrituras, de los Evangelios.
que es muy, muy interesante. ¿Ah? Al Señor Jesús se le acercan unos ancianos. Los ancianos son muy importantes en la cultura judía, en la sociedad judía. Se le acercan unos ancianos, ¿no es cierto? Y le dicen, mira, ha venido a hablar con nosotros un centurión, ¿no es cierto? Un centurión es un soldado romano de alto cargo, que él tiene un criado enfermo. También hay otro, no confundir con otro. Él tiene un criado enfermo y lo estima mucho este criado y está realmente afectado este centurión romano por el estado de salud de este empleado suyo. Entonces nos ha venido a pedirnos que nosotros te hablemos a ti. Y los ancianos de judíos le dicen a Jesús, mira, él ama a nuestra nación. Este centurión ama a nuestra nación y nos construyó una sinagoga, así que es digno que le conceda fe. Cuando el Señor Jesús escuchó de los ancianos judíos que este centurión amaba a Israel, inmediatamente dijo, vamos a verlo, vamos a verlo. Es decir, ¿no es cierto? El Evangelio nos muestra que el Señor Jesucristo considera a las personas, las valora a las personas y las aprecia mucho cuando las personas tienen afecto por su pueblo, afecto por su nación, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo era muy patriota en ese sentido. Cuando discute con la mujer samaritana, ¿no es cierto? Les dice exactamente lo que nos dijo el obispo Alfred en su momento. La salvación viene de los judíos, le dijo el Señor a la samaritana. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 46, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús juzgará a las naciones conforme al trato que le hayan dado a sus hermanos más pequeños, que son los israelitas. El apóstol Pablo dice lo mismo, dice los de mi nación, los que son de mi propia carne. Entonces, aquí tenemos nosotros el ejemplo del Señor Jesús, que Él está dispuesto a sanar, Él está dispuesto a bendecir, Él está dispuesto a prosperar a todos los que aman Israel. Y como decías tú, Ariel, basado en Génesis 12, ¿no es cierto? Todo aquel que bendiga a Israel va a ser bendecido. Todo aquel que maldiga a Israel, como lo hizo Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, será maldecido también. Entonces, ¿por qué existe la judeofilia en la iglesia evangélica? Por el ejemplo que el Señor Jesús nos dio. Qué interesante. Y lo malo, por ejemplo, cuando uno dice que Hugo Chávez dijo, te maldigo a Israel desde las entrañas, se murió de un cáncer del estomacal el tipo. Pero el problema que ese gran problema cuando uno tiene un líder, un político que maldice a Israel. Por último, que él se maldiga. Pero lo que pasa es que él dirige una nación y cayó la maldición completamente sobre Venezuela. Eso es lo que a mí tanto me preocupa acá en Chile, que hay políticos que maldicen a Israel. No lo hacen tan directo como lo hizo Hugo Chávez, pero sí lo hacen sus acciones. Pero la maldición no queda en ellos porque ellos tienen influencia. Y al revés, los que bendicen a Israel te llega una bendición a ti, pero si tú eres un político, un líder, movimiento de masa, influyes, claro, esa bendición también se reparte. Por eso es algo tan importante entender esto, que está en la Biblia y que está en el desarrollo de la humanidad. Sí, yo le digo ya a las personas que no creen, ok, sé socio estratégico de Israel en tecnología. ¿Qué le va a pasar a tu país? Se va a desarrollar por lejos la mejor tecnología, por lo menos en área de agua, en área de ciberseguridad, en ciertas áreas de armamento, en salud, y en otro tipo de áreas. Oye, ¿no quieres eso para tu país? ¿No quieres tú como político que tu país se desarrolle de esa manera? Entonces, se complementa. Es como siempre decimos en Shomer Israel. A nosotros nos gusta estudiar los fenómenos de muchos puntos de vista, es lo que te dice la Torá, lo que dice la filosofía, la ciencia, y al final uno va notando que hay coincidencias. Lo mismo que dice la Torá se te va dando en cada uno. Oye, y con respecto a eso, hay una teoría que tomó cierta área de los cristianos muy fuerte, que se llama la teoría del reemplazo, en la cual se dice que Hashem descarta al pueblo judío y pasa a ser los cristianos el nuevo pueblo de Israel.
¿Qué nos puede decir eso? ¿Podría explicar un poco a nuestra audiencia por qué es un error ese concepto? Sí, partir diciendo que se conoce no como teoría, sino como teología Claro. del reemplazo. Permíteme decirte, estimado Ariel, antes de darte mi comentario, que de verdad, y lo digo de corazón, echo de menos Ariel Toro y sus canciones. Ariel Toro y sus canciones no están con nosotros, estimados televidentes, estimados auditores, porque él participa en el programa al lado de Hashem, por Espiritual Televisión, un canal para la gloria de Dios, y lo hace desde Israel, desde la bella ciudad de Beersheba. Pero ahora por las situaciones que está viviendo, ¿no es cierto? Mucha gente allá, prácticamente cada media hora suena la sirena y tiene que correr a esconderse, ¿no es cierto?, en los búnkeres que hay para proteger a la población. Así que por esta ocasión, ¿no es cierto?, no está. Y yo te digo sinceramente, Ariel Markovich, que echo de menos porque es muy carismático, es muy amigable y sus canciones son preciosas. Mira, la teología del reemplazo precisamente es esa, ¿no es cierto? Creer que Dios desechó a Israel y lo reemplazó por la iglesia. Esa es una teología humana, es una teología diabólica, es una teología, diríamos nosotros, antibíblica. Por supuesto que es antibíblica. El apóstol Pablo dedica 3 de sus capítulos de Romanos, 9, 10 y 11, para explicar la situación de Israel en cuanto al plan de Dios. Oye, y Pablo lo dice con una claridad extraordinaria. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Hablando de Israel. Y él mismo responde, no, Dios no ha desechado a su pueblo. Él lo responde en la Biblia, Pablo, a los romanos. Y agrega, porque los dones, ¿no es cierto? Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. El apóstol Pablo dice en la Biblia que lo que Dios le regaló a Israel y el llamamiento que le hizo a Israel es irrevocable. Yo no sé qué entienden los teólogos del reemplazo cuando leen eso en la Escritura y del Nuevo Testamento. Además que también el apóstol Pablo dice que todo Israel será salvo. En Israel en este momento hay 9.320.000 habitantes y como tú dijiste muy bien, estimado Ariel, en tus palabras delante, ¿no es cierto? Hay población judía, hay población musulmana y hay población cristiana. Todos suman esa cantidad de habitantes. Y la Biblia y Pablo no hacen la distinción. Dice, todo Israel será salvo, es decir, Israel como nación, con toda su gente que tiene adentro, será un país que será salvado, salvado de la gran tribulación, será salvado de la guerra que sus enemigos emprenderán hacia ellos en el futuro. Y será el país, ¿no es cierto?, cabecera de las naciones durante el reino milenario de Cristo, el imperio cristiano, ¿no es cierto?, durante todo ese periodo. Y otro motivo por el cual esa teología no tiene sustento, aparte de lo que dice la Biblia, es la realidad, la experiencia. Está bien que ellos hayan tenido una teología del reemplazo hasta el año 1947. Israel no existía, ellos nos decían, oye, Israel no existe. ¿Por qué hablas de Israel? No existe. Israel ahora es la iglesia, pero a partir del año 1948, el 14 de mayo, Israel vuelve a existir y es una nación, y ahora es una nación importante, todos los días aparecen los diarios, no solamente por los ataques terroristas jamás, sino porque sus ciudadanos reciben los premios Nobel, por los descubrimientos científicos, por el avance tecnológico, ¿no es cierto? Todos los días aparece, vemos cómo Dios le cumple a Abraham la promesa de hacer una gran nación. Así que ahora esa teología se cae sola, porque Israel existe, y al Israel a existir y al prosperar como lo está prosperando nos indica que Dios, por supuesto, que no los ha olvidado. Yo digo, ¿con qué cara los amigos católicos, ortodoxos y protestantes, lo voy a decir con claridad, incluso los de la secta, pueden hablar de un reemplazo? ¿Quiénes son ustedes? Por favor, mírense a sí mismos, cómo se sienten ustedes, pueblo elegido, cuando ustedes han fracasado una y otra y otra y otra vez. No han sido ni siquiera fieles a
a los principios básicos del cristianismo bíblico, ¿no es cierto?, en cuanto a la vida y la familia. Discúlpame, Ariel, digamos mi efervescencia, mi pasión. Es que es un tema muy pasional. Yo no soy experto, yo nunca había escuchado eso. Me llama mucho la atención porque un principio básico de fe es que lo que Dios dice es eterno. O sea, ¿quién soy yo para venir a discutir esas cosas? O sea, no se me hubiese ocurrido nunca decir, no, Dios cambió de opinión. ¿Qué estás hablando con una persona, con un político? Es un pacto divino, es un pacto divino, es un pacto divino, no te puedes salir de ahí. Si Hashem nos eligió como su pueblo, él sabrá por qué, con lo bueno y lo malo, punto. No, para mí es algo nuevo, yo no lo desconocía, y claro, con un conocimiento no muy profundo de Torah, uno dice que no tiene ningún sentido esto, la verdad. Oye, en cuanto a en Estados Unidos, se da mucho, el bendito país de Estados Unidos, a mí me encanta la sociedad norteamericana y todo lo que ha producido, esa libertad, esa potencia que tiene. Los cristianos son muy pro-Israel. Hay incluso muchas organizaciones evangélicas, cristianas, protestantes, que no solamente aman a Israel y rezan por Israel, sino hacen acción y hablan y se meten incluso en política y hacen muchas cosas. ¿Cómo se podría pasar eso también quizás acá en Chile? Porque hay muchos cristianos que manifiestan su amor a Israel, quizás un poco más tímidos, más callados, rezan. ¿Se podría hacer como una transferencia de actividad dentro de lo que hacen los norteamericanos acá en Chile? Mira, en primer lugar, coincidir con tus palabras de reconocimiento a la gran nación norteamericana. Nosotros en Chile Cristianos tenemos a la nación norteamericana desde su fundación y durante muchos periodos, excepto Obama, ¿no es cierto?, excepto Biden, como paradigma de la sociedad cristiana que queremos construir en nuestro país. Y efectivamente allá en Estados Unidos hay muchas organizaciones civiles pro-Israel, pero hay organizaciones que han surgido del mundo evangélico, y en este aspecto, ¿no es cierto?, reconocer y destacar al pastor John Hagee, que él hace muchos años, ¿no es cierto?, tal vez 25 años atrás, creó lo que se llama Cristianos Unidos por Israel, que es la CUFI, que ahora es la organización pro Israel, ¿no es cierto?, que tiene casi ya llegando a 20 millones de miembros allá en los Estados Unidos, que hacen un trabajo extraordinario, luchando contra el antisemitismo, en las mismas iglesias, en las universidades, ¿no es cierto?, y en el Congreso sobre todo. Y esta organización, y los evangélicos norteamericanos en particular, llegaron tan lejos con su gobierno que lograron que el gobierno de Estados Unidos asuma una posición pro-Israel, incluso a costa de su seguridad. Muchos analistas se preguntan cómo Estados Unidos, ¿no es cierto?, expone su propia seguridad nacional para favorecer la seguridad de otros. Bueno, Israel es un aliado de Estados Unidos, un aliado militar, y también es un aliado comercial porque tienen un tratado de libre comercio desde los años 80. Esta organización evangélica en Estados Unidos, que por su sigla se dice CUFI, ¿no es cierto?, hacen un trabajo de formación para la juventud. Hay seminarios, hay cursos y hay programas de estudio tendientes, ¿no es cierto?, a explicar, a actualizar a la gente sobre Israel. Pero también hacen un trabajo de lobby muy fuerte en el Congreso, un trabajo de lobby muy fuerte en la Casa Blanca. Nosotros queremos lo mismo. La ONG Chile Cristiano viene haciendo esto de manera formal, organizada, institucionalizada desde hace 15 años atrás. Y ahora hemos dado un paso extraordinario en nuestro país con la formación de la Alianza Chilena Judeo-Cristiana, en la que tenemos que avanzar un poquito en institucionalidad, ¿no es cierto?, y también en programas de trabajo, en cuanto a su conformación jurídica, también hay que hacer algo allí, y que tiene por finalidad justamente, ¿no es cierto?, socializar entre los evangélicos, entre la población chilena y hacer lobby con la autoridad a favor de Israel. Partió solamente con 3 organizaciones: Shomer Israel, Javerit Israel y la ONG Chile Cristiano. Pero queremos, ¿no es cierto?, que muchas otras organizaciones puedan integrarse y trabajar duro con esto, especialmente frente a los desafíos que vienen ahora por delante en materia de política internacional.
Así es, tan importante que los valores judeo-cristianos que ya están impregnados. Nosotros, nuestra sociedad es una sociedad judeo-cristiana, absolutamente, occidente. Pero hay un cambio, yo creo, mundial en la sociedad debido a las tecnologías, las nuevas cosas, que genera un cierto desorden. Y no hay mejor guía que la Torá. Cuando las cosas se ponen, cuando hay tormenta, para los judíos no hay mejor guía que la Torá. Para los cristianos tiene que ser Jesús. Porque hay cambios, eso es permanente, no es algo nuevo que hayan cambios por las tecnologías, por la globalización. No es la tecnología, no es algo en sí ni bueno ni malo, es algo inerte. El tema es cómo uno se guía para estos cambios. O se guía con la histeria, con teorías, como podría decirse, delirantes, absurdas, o ocupa una guía milenaria, la sabiduría de la Torá, la sabiduría de las palabras de Jesús a los cristianos, en la cual te va tranquilamente ir guiando cómo pasar estas modificaciones tecnológicas que van a ser todo el tiempo, no es algo muy nuevo. Oye, para ir cerrando el programa, podríamos hacer un rezo que están del corazón por Israel, y también yo hago eso por Chile, sobre todo por la paz, para que se calme y de alguna vez, o sea, que se elimine el terrorismo, el Hamas movimiento terrorista, y yo lo veo así de adentro. Yo le tengo mucho cariño a los árabes, de verdad, porque conocí muchos árabes allá. Y la verdad creo que tiene una maldición que es el Hamas, y esa idea absurda de que ellos tienen que atacar a Israel. No, los gazatíes no tienen que atacar a Israel, tienen que ser aliados de Israel. Lo mismo los cisjordanos. No, ellos no los crearon para atacar a Israel. Ellos tienen que hacer una nación independiente, buscar su camino. Ellos podrían ser totalmente bendecidos, están en posiciones privilegiadas, están al lado de la mayor potencia del mundo. Hay una amenaza real, muy dura, que es Irán, que es el Islam radical, y tienen que unirse. Quizá, si quieren, le ponen otro nombre. Yo digo Gaza para los gazatíes. O sea, una nueva organización, y quitarse esta idea de que Palestina está hecha para destruir a Israel, que se creó así. La OLP nace con esa idea desde Egipto. Es una tremenda maldición, porque no pueden, cada vez pueden hacer menos daño, la verdad, porque militarmente es absurdo. Solo se hacen daño a ellos y no pueden salir de eso. Es muy triste eso, y la verdad que sí, el pueblo palestino es víctima de todo esto, pero no pueden salir. Van a poder salir cuando dicen, basta, Gaza es para los gazatíes. Nosotros queremos tener una buena nación, no sé, musulmana, como lo hace Emiratos Árabes. Ayúdenos a hacer buenos colegios, a salir de esto, a salir de la maldición de la guerra y enfrentarse a Israel. Es enfrentarse a la voluntad de Dios, eso. Y ellos lo saben, si los musulmanes conocen la Torá. Tienen una versión distinta, pero en el fondo ellos saben lo que es la Torá y conocen a Jesús también. Saben que están en error, lo saben, desde adentro sí lo saben, pero estos odios, todo el mundo que los apoya, yo encuentro más malo, incluso que el Hamas, los políticos de acá y la gente que aviva que ellos se mueran atacando a Israel, porque yo le digo, oye, si soy tan pro-palestino, anda a pelear allá si soy tan valiente, porque hacen pelear a esta pobre gente. Ellos no quieren pelear, ellos quieren vivir tranquilos, quieren, como todo el mundo, tener familia, surgir, pero si todo el mundo lo incita a que ataquen a Israel, y cada vez que ataquen a Israel los ponen de héroes, y todo el mundo, cada vez que Israel se defiende, dice que es algo terrible lo que hace Israel solo por defenderse, están haciendo una incitación a la muerte de esa pobre gente. Entonces, sí, te pido que les dé una bendición para que se quiten esa maldita maldición que le han puesto encima, que es atacar a Israel. Sí, me gustaría decir dos cositas antes de hacer una oración. Primero, reconocer a la OEA, que acaba de informar que declaró organización terrorista a Hamas. Hamas es la agrupación terrorista que gobierna la Franja de Gaza. Segundo, a todas las personas, organizaciones sobre todo, que se interesen en esta nueva instancia que se llama Alianza Chilena Judeo-Cristiana, que nos conozcan, ¿no es cierto? Entren a la página web de Shomer Israel, de Haber Israel, y a la página web de Chile Cristiano, www.chilecristiano.cl. Conozcan lo que nosotros hacemos y vengan. Y oremos entonces. Yo tengo el privilegio, oye, Ariel, tuve el privilegio el otro día de hacer una oración por Israel delante de la embajadora
de Israel. Esa ha sido la bendición de mi vida hasta ahora. Bien, yo inclino el rostro y cierro mis ojos. Señor y Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, clamo a ti en esta hora en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, para que bendigas a tu pueblo Israel. Cúbrelo y protégelo, oh Dios, y prospéralos. Concédeles nuevamente, oh Dios, la paz y la tranquilidad para seguir desarrollando sus actividades, educando a sus hijos y combatiendo esta peste maldita, Señor, que ha venido de la China comunista a dañar tanto a la humanidad. Aprovecho de rogarte por nuestro país, Chile, para que tú lo bendigas en esta hora de incertidumbre, en esta hora de confusión. Ponga paz y tranquilidad en los corazones y obra, oh Dios, como dijo nuestro obispo Alfred Cooper, levántanos a nosotros, la Iglesia Evangélica, para que digamos con mucha personalidad a estas nuevas autoridades y sobre todo componentes de la convención, que se vayan con mucho cuidado en lo que ellos conversen y establezcan, porque Chile es un país de cristianos. Amén. Amén. Bueno, yo quisiera dar un rezo por Chile. Lo sacamos de un rezo judío. Dios nuestro y de nuestros padres, recibe con misericordia nuestra oración por nuestro país Chile y su gobierno. Derrama tu bendición sobre este país y sobre todos los que ejercen su autoridad con justicia y rectitud. Inspíralos con el espíritu de tu ley y de tu justicia para que imperen siempre en nuestro país la paz, la quietud, la felicidad y la libertad. Oh Dios de toda la humanidad, concede tu inspiración a todos los habitantes de este país Chile. Implanta el amor, la fraternidad, la paz y la armonía entre los diversos credos de este país. Desarraiga del corazón de los hombres el odio y la envidia. Cumple los deseos de los nobles hijos de este país que trabajan por la grandeza de la nación. Sea tu voluntad que reine la paz y la armonía entre todos los pueblos de la tierra, y que se cumpla la visión de tus profetas que dijeron: no alzará la espada nación contra otra, ni se ejercitará más para la guerra, pues así está dicho. Porque todos ellos me conocerán, los pequeños y los grandes. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos, hemos terminado el programa, fue diferente. Le mandamos un gran abrazo a Ariel Toro, que se calme la situación pronto y espero que lo tengamos la próxima semana. Que estén muy bien y nos vemos. Shalom. Bendiciones.